Fernando, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale. ¿Y también se ven las diapositivas, la presentación? Sí, la tienes en modelo no presentación, todavía está en pequeñito, ¿verdad? Pues teóricamente no, pero voy a intentar Pues cambiarlo. nosotros lo vemos en formato PowerPoint, es decir, que se te ve la Sí, y línea de ahora. diapositivas a la izquierda. Ahora, perfecto. Vale, ok. Bueno, pues paso a introducir la mesa. Muy bien. Pues en este momento vamos a iniciar la primera mesa de por la tarde con el ponente que tenemos, como podéis apreciar aquí en streaming, al otro lado de la pantalla, al doctor don Fernando Martín Sánchez, subdirector gerente de Informática Médica, Estrategia Digital e Innovación del Hospital Universitario La Paz. Voy a hacer, si os parece, una pequeña presentación del currículum de este profesional que nos acompaña hoy. El doctor Fernando Martín Sánchez, como hemos comentado, es gerente actualmente del Hospital Universitario La Paz, es doctor en informática y en medicina. Qué combinación más bonita, Fernando, me puedes permitir. Máster en Ingeniería del Conocimiento y licenciado en Bioquímica y Biología Molecular. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Instituto de Salud Carlos III, donde fue responsable de informática. Director del Grupo de Investigación en Bioinformática Clínica, Biotic, y en los últimos años, del 18 al 23, coordinador de su programa de salud digital. Pertenece al cuerpo TIC, ahora está en excedencia, y al cuerpo de profesor de investigación de OPIS. Desde el 15 hasta el 2017 fue catedrático de informática de la salud en Weill Cornell Medicine de la Cornell University en Nueva York. Antes de esto, desde el 11 hasta el 2015, fue chair y catedrático de informática de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Melbourne, Australia. Fue el primer subdirector general de inteligencia artificial en la SEDIA. Es miembro electo del American College of Medical Informatics y de la Australasian College of Health Informatics. Ha publicado más de 200 trabajos científicos con un índice H de 34 y coordinando más de 40 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Y en esta primera ponencia que vamos a ver por la tarde, versa sobre espacio de datos hacia un nuevo ecosistema para la investigación biomédica. Si no queréis añadir nada más, damos paso al doctor. Bienvenido, doctor Martín. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas por darme la oportunidad de compartir estos minutos o esta hora con todos vosotros o todos ustedes. Y bueno, pues para mí es un placer hablar de este tema. Es el tema pues, al que he dedicado mi carrera, ¿no? A la gestión de datos en biomedicina, tanto desde el punto de vista de investigación como de docencia, y en el último año y medio aquí en el hospital, pues más a lo que sería el diseño de estrategias y la puesta en marcha de proyectos, ¿no? De transformación digital. El tema puede ser un poco árido. Yo no sé en la audiencia la proporción que puede haber de investigadores básicos frente a investigadores, digamos, clínicos o translacionales. ¿Lo podéis quizá preguntar a mano alzada? Perdón, si me permites, por lo que veo, que más o menos Sí, los conozco, sí, básicos. ¿O me equivoco? básicos. Vale. Por favor, hay un Y clínico, veo por aquí, no me he puesto las gafas, perdón. ¿Alguna otra mano? Dos, tres. vale. Tres frente a los que ves en la sala. Vale, bueno, no pasa nada. Evidentemente el tema es un poquito, puede parecer un poquito más árido desde un punto de vista de investigación básica, porque al final los que hacemos en la investigación clínica estamos más acostumbrados quizá pues al trabajo en red, en un ensayo clínico, al uso de bases de datos compartidas, etcétera, y en la investigación más básica, aunque sí que es verdad que utilizamos bioinformática y podemos utilizar modelos, pero solemos trabajar un poco más
por nuestra cuenta o como mucho con algún grupo que colaboramos, etcétera, ¿no? Yo creo que toda esta revolución que viene de los espacios de datos van a afectar a todos por igual, o sea, tanto a los investigadores básicos como a los translacionales o a los investigadores clínicos. Y voy a intentar poner ejemplos hoy demostrativos de que esto va a ser así, ¿no? Lo que sí que está claro es que se nos viene encima una legislación o un reglamento que nos va a obligar a cambiar la forma en la que hacemos las cosas cuando hablamos de manejo de datos en biomedicina y en concreto en investigación biomédica. Lo que sí que he evitado es hablar de práctica clínica, ¿vale? Aunque a mí me importa mucho por mi trabajo, pero me voy a orientar a todo lo que supone el concepto de espacio de datos en el ámbito de la investigación, no de la práctica clínica, de la asistencia sanitaria o de la salud pública, ¿vale? Que también son muy importantes, pero que sería objeto de otra presentación. Entonces, bueno, una brevísima introducción a lo que hacemos en el hospital y por qué tenemos una subgerencia dedicada a esto. Y ya enseguida me meto en materia tratando de explicar qué es esto de un espacio de datos y por qué hablamos de ecosistema, que suena como a conceptos ecológicos, si queréis, biológicos. ¿Cuáles serían los beneficios que esperamos de esta nueva forma de trabajo y cuáles son los retos para poderlos implementar? Porque no es fácil, es un tema árido, es un tema complejo y desde luego va a requerir personas especializadas en estos temas. Y bueno, finalmente un poco de mirada hacia el futuro y unas conclusiones, ¿vale? Yo luego al final intentaré que haya tiempo para pues alguna pregunta, aclaración o comentario. Bueno, lo primero deciros esto, que el Hospital La Paz ahora mismo creo que es el único en España que tiene la estrategia digital al máximo nivel, o sea, justo por debajo del gerente, ¿no? Yo tengo otro compañero que es un doctor Cobas, que es subgerente asistencial. Y yo siempre digo que él se encarga de los átomos y yo me encargo de los bits y que esto es igual de importante hoy en un hospital, ¿vale? La función de esta subgerencia que se creó con el plan estratégico es alinear todas las unidades que son intensivas en uso de datos en el hospital. Entonces, de mí depende informática, depende admisión, depende control de gestión, análisis de información, documentación clínica y archivo. Y aparte, tenemos un laboratorio en nuestro Instituto de Investigación IDIPAZ de Informática Médica Avanzada y coordino el Comité de Seguridad y Protección de Datos del hospital. Entre los principales retos, como no podía ser de otra manera, se encuentra la mejora de la calidad del dato que ya tenemos, la mejora en los procesos de recogida de nuevos datos y, por supuesto, la explotación de esos datos con distintas técnicas, pero también incluyendo el uso de la inteligencia artificial. Por tanto, de lo que estamos hablando hoy, pues encaja perfectamente en algunas de las preocupaciones que tenemos dentro del propio hospital, ¿no? Y del Instituto de Investigación. Entonces, bueno, ¿qué es esto de un espacio de datos en investigación biomédica? Bueno, hay que decir que todo esto viene de la política de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea se da cuenta de que existe una economía del dato, igual que hay una economía del turismo o hay una economía de la fabricación de vehículos. Y ellos han calculado que para el año 25, el año que viene, va a suponer hasta un 5% del PIB. O sea, imaginaros el volumen que supone todo lo que se mueve alrededor del dato en las distintas áreas, ¿no? Entonces, bueno, se crea este concepto de la economía del dato en búsqueda de un mercado digital único para toda Europa. Se define una estrategia europea del dato ya en el año 2020 y después, sucesivamente, se han ido poniendo a punto distintos decretos o reglamentos para gobierno del dato, para políticas de estrategias de uso del dato y ya en estas últimas legislaciones empieza a aparecer el concepto de espacio de dato europeo común. Y estos serían espacios, digamos, restringidos de manejo de datos con confianza y con seguridad en las distintas áreas de actividad. Y ahí tenéis un ejemplo desde la herencia cultural, el turismo, la administración pública y, por supuesto, a la izquierda, la salud. ¿Vale? Entonces, la salud se recoge como uno de los espacios de datos.
Por debajo, ¿qué están? Las infraestructuras, y ahí no nos vamos a meter. Desde la computación de alto rendimiento, todo lo que sería software de base, todo lo que sería inteligencia artificial, y en el medio, la Comunidad Europea crea un centro de soporte a los espacios de datos. Es un órgano especializado que presta apoyo a todos estos sectores de actividad que están ya construyendo sus propios espacios de datos. También es importante a nivel terminológico que entendamos la diferencia entre distintos escenarios según los cuales podemos compartir información, y lo vais a entender bastante fácilmente, ¿no? A la izquierda y abajo tenéis el intercambio bilateral, pues por ejemplo cuando le mandáis un fichero a un colega. Eso es un espacio de datos, si queréis, muy reducido entre vosotros dos, tenéis vuestra confianza, tenéis vuestra seguridad y, bueno, pues funciona ad hoc en un ámbito muy reducido. Otro nivel un poquito más avanzado, pues es cuando se crea un entorno de compartición de información centralizado, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando trabajáis en un proyecto europeo o coordinado y el coordinador os ofrece un espacio para compartir ficheros y todos os conectáis ahí. Pues eso sería un espacio centralizado. Otro paso más es cuando ya vamos al concepto de hub o de marketplace, que es cuando los clientes entran a una web o a una zona común en la que hay una serie de servicios y detrás pues hay una serie de empresas facilitando esos servicios, como puede ser pues el caso cuando queréis reservar un billete de avión o reservar un hotel o otro tipo de cosas en este sentido, ¿no? Pero claro, a medida que avanzamos, estos escenarios de compartición de datos tienen mayor valor, pero también mayor complejidad. El siguiente nivel es lo que se conoce como espacio de datos, que es un ecosistema de un área de actividad con productos y servicios de datos, ¿vale? Por ejemplo, turismo, por ejemplo, salud, donde hay usuarios, o sea, consumidores de datos, y hay proveedores de datos, que son los que tienen los datos, un hospital, un centro de investigación, una universidad, lo que sea. Y los usuarios serían los investigadores. Y ya el nivel más complejo es al que llamamos ecosistema, que es un ecosistema de diversos espacios de datos. Y ahora os voy a poner algún ejemplo. Es decir, el espacio de datos de salud podría estar conectado con el espacio de datos de turismo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando hoy. Espacios de datos, ecosistemas que conectan diversos espacios de datos. Vale, y este es el ejemplo al que me refería antes, ¿no? Esto, aunque está sacado de un documento de la Oficina Española del Dato, que está en el Ministerio de Transformación Digital, y hace referencia al espacio de datos de turismo, donde podéis ver en la parte superior izquierda distintos casos de uso, por ejemplo, para compañías aéreas, para alquiler de coches, etcétera. Imaginaros que en un momento dado necesitamos abordar un problema con los turistas que están en España y requieren atención sanitaria, porque han tenido un accidente y se han fracturado un tobillo. Bueno, pues entonces necesitaremos conectar el espacio de datos de turismo con el espacio de datos de sanidad, que es ese enlace que veis en forma de parábola en el centro de la imagen, ¿vale? Y esta es un poco la idea, o sea, estos planos, ¿no?, son los que hacen, digamos, la representación de los distintos casos de uso en los distintos sectores. Cada sector es un espacio de datos y a todo esto le llamamos un ecosistema, ¿vale? Claro, esto hay que seguirlo y la Comisión Europea, en este centro de soporte a los espacios de datos, ha creado una herramienta que se llama el radar de los espacios de datos, y podéis buscarla y os podéis conectar. Y podéis ver de fuera hacia adentro cómo los distintos espacios de datos, que los tenéis ahí en azul, agricultura, movilidad, salud, energía, automóviles, etcétera, pues van surgiendo espacios de datos, o sea, recursos, y el espacio de datos va evolucionando de fuera hacia adentro, es decir, desde un modo exploratorio, en plan piloto, hacia un modo preparatorio, hacia ya la implementación básica, el modelo operativo que ya funciona y el escalado de ese espacio de datos para que ya lo use una amplia audiencia, digamos, ¿no? Como veis, hay espacios de datos que están en azul y hay casos de uso que están en verde. Y en una representación muy sencilla en la que podéis filtrar
por el área de actividad podéis ver la situación de cada espacio de datos en este momento en Europa. Hay muchos sectores que están muy avanzados. Salud, como casi siempre, vamos tarde. O sea, en este momento todavía hay poco a nivel de espacios de datos de salud. Pero bueno, evidentemente se ha definido el concepto y aquí defino de alguna manera lo que significa este concepto de espacio de datos, ¿no? Confiable entre diferentes actores. Entonces, el espacio de datos facilita la búsqueda, el acceso a los datos, su uso, se describe bien qué datos hay con metadatos, se establecen unas restricciones al uso, se estandarizan las estructuras de datos mediante vocabularios, taxonomías, ontologías y también los medios de acceso, ¿vale? Entonces, en el año 2022, la Comisión Europea propone un reglamento que se llama el espacio de datos de salud europeo, el European Health Data Space, que lo que pretende es unir todos los datos de salud de diferentes países de Europa con el fin de mejorar tanto el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pacientes, que lo que sería uso primario, como la investigación basada en el uso secundario de los datos clínicos, ¿vale? Los datos que se recogen en un hospital se usan normalmente para proveer asistencia sanitaria a los pacientes, eso sería el uso primario, pero cuando tú sacas esa información, por ejemplo, de la historia clínica y construyes un repositorio para investigar, eso ya se llama uso secundario. Y el espacio europeo de datos sanitarios tiene que permitir las dos cosas, como os explicaré a continuación. Entonces, a ver que esto se me atasca. Vale, esta es la portada del documento donde la Comisión propone al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa la aprobación del espacio de datos europeo, ¿vale? Es una legislación, es un reglamento. Lo que pasa es que está todavía bajo consulta. Y la verdad tengo que decir que hay bastantes críticas a algunos aspectos de esta propuesta, ¿eh? Entonces, yo no sé si estamos muy cerca o menos cerca de que se apruebe, pero evidentemente se va en esta línea. O sea, habrá cambios, pero se acabará aprobando, como ha pasado con el Reglamento de Inteligencia Artificial o el Data Act o otros, ¿no? Es posible que haya algunos cambios, algunas mejoras, pero no tengo ninguna duda de que se acabará aprobando. Cuando hablamos de espacio de datos sanitarios, tenemos que tener en cuenta diversos componentes. Todos los espacios de datos tienen que establecer claramente las reglas de interoperabilidad, es decir, cómo se conectan unas bases de datos con otras, la seguridad, la protección de los datos personales y la gobernanza, es decir, cómo vas a gestionar el flujo de los datos y el acceso de los usuarios a esos recursos, por ejemplo, para investigación biomédica, ¿no? Entonces, yo no me quiero detener hoy en esto porque llevaría mucho tiempo, pero para que os suene, cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de estándares como FHIR, HL7, OMOP, OpenAIRE, ISO 13606, todo esto son estándares que permiten la interconexión de recursos, de datos en salud, ¿vale? Tampoco hace falta que os diga, en el tema de seguridad, lo importante que es seguir tanto la norma europea, el GDPR, como la norma española, que es la LOPD GDD, ¿no? De Garantía de Derechos Digitales. Por ejemplo, Finlandia pues ya tiene una legislación que va muy avanzada, que permite el uso de datos secundario, datos de salud para uso secundario en investigación, cosa que nosotros todavía no tenemos, ¿no? Y en términos de gobernanza, pues también es cada vez más frecuente que los recursos para investigación te obliguen a utilizar lo que se llama un entorno de investigación de confianza o TRE. ¿Esto qué significa? Pues que se ha acabado aquello que hacíamos antes de ir a una base de datos, buscar datos y bajárnoslos a nuestro PC y luego analizarlos allí. No, ahora ya los datos no bajan, sino que el investigador sube, es decir, el investigador visita los datos y utiliza herramientas de análisis que están en la nube donde están los datos. De manera que es un entorno cerrado que evita que se fugue información y además de mucho más rendimiento, puesto que son herramientas que están en ordenadores superpotentes, ¿no? Y que se pueden escalar mediante la tecnología de nube o de servidores virtuales, etcétera. Entonces, este concepto de TRE
de entorno seguro de investigación es un ejemplo de una decisión de gobierno del espacio de datos, ¿no? Yo no quiero que la gente se baje datos para hacer con ellos lo que quiera, no. Yo quiero que los analice donde yo controlo el entorno. Y esto es así ya en los principales ejemplos de espacios de datos para investigación. Bueno, esta la voy a pasar un poco por encima, era simplemente recordando la diferencia entre uso primario y uso secundario, pero ya lo he explicado más o menos antes, no voy a entrar mucho más en ello, y sí que quizá pues en esta imagen que está extraída del reglamento del espacio de datos europeos de salud, pues veis a la izquierda ejemplos de uso primario, que es por ejemplo cuando el ciudadano controla sus datos de salud o cuando los profesionales médicos o sanitarios utilizan registros historia clínica o una receta electrónica o una cita a distancia o lo que sea para la atención sanitaria, digamos. A la derecha tenéis ejemplos de uso secundario, es decir, los datos clínicos están en las bases de datos clínicas, pero si las extraemos, normalmente anonimizamos y anotamos con estándares lo mejor posible para que la información sea más consistente y más homogénea, pues podemos hacer investigación sobre esos datos, ¿no? Pero también podemos hacer gestión, podemos hacer salud pública, podemos definir políticas sanitarias o muchas otras cosas. Es decir, que al final, cuando utilizas los datos con el fin con el que los recogiste, que sería el dato clínico para asistencia sanitaria, eso es uso primario. Cuando haces uso secundario es cuando estás utilizando un dato para un fin distinto del que lo recogiste, ¿vale? Y eso normalmente va a exigir consentimiento informado o una base legal que justifique ese hecho, ¿no? Como puede ser una pandemia, una crisis de salud pública o el bien general de la sociedad. Esto es lo mismo que acabo de decir, son ejemplos de uso primario y de uso secundario. Y esto sí que es muy interesante. Esta es la arquitectura que propone el Espacio Europeo de Datos Sanitarios para el uso secundario, que es el que aquí nos interesa, el de hacer estudios de investigación sobre datos clínicos recogidos donde sea, pero para investigar. Entonces, ellos solamente plantean unas pocas figuras, La más importante quizá es la del HDAB, o sea, el Health Data Access Body. Esto sería la autoridad de acceso a los datos que tiene que existir al menos una en cada país miembro. Lo más probable es que esto sea el Ministerio de Sanidad, apoyado por las consejerías de salud de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, ahí es donde veis que está el SPE. El SPE es lo que yo he dicho antes como TRE, es un entorno seguro de procesamiento, ¿vale? Y ahí es a donde se conectan tanto los usuarios, que pueden ser investigadores, médicos, autoridades de salud pública, etcétera, como los data holders. ¿Qué son los data holders? Pues los que tenemos los datos, por ejemplo, un hospital, un centro de investigación, una consejería de salud, una empresa, ¿por qué no? Todos esos somos data holders y los data users son los consumidores de esos datos, los investigadores. Vale. Entonces, puede haber uno o más de estos Data Access Body por país y luego lo que se permite son como casos especiales que también estarán conectados en este espacio de datos sanitarios. Uno de ellos es el European CDC, o sea, el Centro de Control de Enfermedades para el tema de enfermedades infecciosas europeo, y el otro es la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Y luego también consideran una serie de infraestructuras de compartición de datos, que bueno, ahí no me voy a meter. Entonces, esta es la estructura en principio que proponen para todo el tema de gestión de la autoridad, del acceso, etcétera. Luego comentaremos que para mí esta arquitectura presenta algunos problemas. Perdón. Y eso es un poco todo lo que os quería comentar en cuanto a teoría de espacios de datos, que tampoco quiero aburriros con teoría. Sí que quiero mostraros algunos ejemplos concretos de espacios de datos que ya están en funcionamiento, ¿no? Este, por ejemplo, es el proyecto americano de Estados Unidos de medicina de precisión. Se llama All of Us, Todos Nosotros, y es un programa de investigación súper ambicioso que comenzó en 2017, más o menos,
Y que a día de hoy, fijaros los números, ya impresionan, ¿no? Ahí a la derecha. Hay más de 413.000 cuestionarios de salud. Todo esto está en una gran base de datos en la Universidad de Vanderbilt, ¿vale? Hay más de 337.000 personas que han dado sus medidas físicas de peso, de altura, de frecuencia cardíaca, etcétera. Se han hecho más de 312.000 arrays de genotipado. Se han tomado datos de casi 300.000 historias clínicas de estos participantes, de estos cuales participantes ya hay más de 245.000 secuencias completas del genoma. Además, se les han dado Fitbit, que son estas pulseritas que miden el sueño, la actividad física, a más de 15.000 personas. Y todo esto está disponible en una gran base de datos a la que se accede por uno de estos entornos seguros de investigación, como el que os he dicho antes, que se llama el Researcher Workbench. Esto está abierto, es decir, cualquiera de vosotros podéis conectaros con esta página web, solicitar acceso a datos, justificáis por qué, quiénes sois, y un comité lo va a valorar y si el estudio merece la pena, os van a abrir la puerta de este entorno controlado de investigación donde vais a poder comprobar vuestras hipótesis sobre las causas de las enfermedades, la respuesta a los tratamientos, etcétera, en esta gigantesca base de datos que ya está disponible y que tiene más de 600.000 registros a día de hoy a pesar del COVID. Aquí tenéis un poco el flujo de datos, porque esto involucra, como podéis imaginar, desde hospitales hasta centros de investigación, hasta la Clínica Mayo, que es el biobanco para el proyecto, hasta los centros que desarrollan tecnologías digitales para los participantes, las encuestas. Bueno, pues todo esto está interconectado, se han puesto de acuerdo en unos estándares para extraer información de las historias clínicas, que son súper diversas en Estados Unidos, os podéis imaginar, sistema completamente privado de salud, pero todas utilizan OMOP, todas mandan los datos a Vanderbilt y allí está toda la información anotada, preparada y dispuesta para los investigadores. Esto es un poco lo que yo quisiera ver en Europa, ¿vale? Pero todavía no estamos aquí. A pesar de eso, en Europa se está haciendo un gran esfuerzo por ofrecer herramientas para que se puedan construir estos espacios de datos. Esto es una información muy técnica, quizás solo para la gente que se dedica al mantenimiento de servicios informáticos y tal, pero Gaia X es un gran consorcio a nivel europeo que ofrece herramientas para crear todas estas infraestructuras digitales seguras, en varios sectores, incluyendo la salud. Y también, es decir, bueno, ¿y en España cómo estamos? Bueno, pues en España han llegado fondos de Europa y no hace mucho se distribuyeron entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para crear nuestro Data Lake, nuestro repositorio o lago de datos sanitario, que sería una gran base de datos, un gran repositorio o espacio de datos con datos de población española atendida en España y que podría valer para el análisis de información con objetivos de investigación, de planificación y de salud pública. Entonces, bueno, esto está ahí. O sea, yo sé que hay trabajo en marcha, lo está gestionando la SEDIA, que es la Secretaría de Estado de Digitalización de este ministerio que aparece aquí, que ahora se llama Transformación Digital y Función Pública, creo. Y bueno, pues ahí estamos. Se está trabajando, pero todavía no hay nada que podamos, digamos, enseñar, ¿no? Acceder. Entonces, bueno, sí, la salud digital en España está teniendo un gran desarrollo. La verdad es que en la parte de uso primario vamos muy bien. Como sabéis, tenemos receta electrónica, tenemos historia de salud o historia clínica digital prácticamente ya universal, tanto en primaria como en especializada. Hemos liderado algunos proyectos de intercambio de datos entre países. O sea, en eso vamos muy bien. En lo que yo creo que vamos un poquito más retrasados es en la parte de uso secundario, ¿no? Y luego podemos analizar por qué. Pero se está avanzando con esto que he comentado de los fondos europeos y también con el proyecto Impact, que a lo mejor a algunos suena, que es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III para promover la medicina de precisión, ¿vale? Y entonces ahí también se está avanzando en crear infraestructuras, espacios de datos
desde otra perspectiva, más desde el punto de vista de la genómica y tal, pero bueno, también de interés. Esto es un poco el resumen de Impact, es un gran programa plurianual en el que participa toda España. Tiene una parte de medicina predictiva donde se está creando una cohorte parecido a lo que he contado de Estados Unidos, pero bueno, quizá un poquito menos ambicioso. Tiene una parte de gestión de datos y luego tiene una parte de mejora de los procesos de secuenciación, ¿no? De medicina genómica. Bueno, la hoja de ruta de la parte de datos, pues estamos todavía en una fase media, intermedia. Se están desarrollando versiones preliminares de computación en la nube, se están empezando a hacer sistemas de extracción de datos de la historia clínica, se están empezando a incorporar los recursos bioinformáticos a través de Elixir y de EGA y de todos estos recursos europeos. Bueno, se está trabajando, pero de nuevo tampoco hay nada que podamos ver, nada que podamos enseñar o a lo que podamos acceder a día de hoy en mi conocimiento. ¿Y qué pasa a nivel de un hospital? Pues claro, a mí también me preocupa. Mis investigadores, mis clínicos, me piden datos de sus pacientes para poder hacer investigación y para poder escribir sus papers y tal. Entonces, en esto también hemos sido muy lentos, ¿no? Porque nosotros tenemos una historia clínica que se llama HCIS, que además no está en el propio hospital, sino que está en el Servicio Madrileño de Salud. Y de alguna manera son ellos los que han hecho un data lake, que es esto que represento en negro, donde una parte pequeña son datos del Hospital Universitario La Paz, de HULP. Vale, ahora estamos en el momento, después de pedirlo mucho tiempo, en el que nos van a dejar acceder a esos datos y poder construir nuestro propio repositorio local, que llamamos base de datos de uso secundario del hospital. Vamos a utilizar una tecnología que se llama OpenEHR y a partir de ahí sí que ya vamos a poder generar extractos y salidas con distintos formatos para participar en diversos proyectos, redes o para dar respuesta a las preguntas de nuestros científicos, ¿vale? Pero estamos en ello, ¿vale? Estamos ahora empezando. Hemos tenido que hacer un análisis bastante detallado de todos los casos de uso que se nos pueden presentar, porque hay casos en los que necesitamos anonimizar, en otros no, en otros son pseudo-anonimizados, y luego está todo el mundo del entrenamiento de los algoritmos de IA, que también tiene su problemática, digamos, aparte, ¿no? Entonces, para cada una de estas crucecitas hemos tenido que desarrollar un circuito y a su vez una plataforma informática para dar soporte a todo este circuito de aprobaciones por parte del Comité de Técnico de Datos, del Comité Ético en algunos casos o del Comité de Inteligencia Artificial en otros. Solamente os muestro uno para no aburriros. Pero todo esto es trabajo que vamos a tener que hacer, o sea, en todos los centros, en todos los institutos, para crear claramente esos circuitos de aprobación del acceso a los datos clínicos para uso secundario. Vale, entonces, bueno, esto es un poco la parte más dura, la parte de teoría y de definición, de descripción, y ahora vamos ya un poco al debate de qué funciona, qué no funciona, qué cosas se pueden hacer, qué cosas se podrían mejorar, un poco más pues, sujeto a la subjetividad, ¿no? Quizá de quien ha estado participando en algunos proyectos de este tipo. Entonces, los beneficios son claros, es decir, yo creo que crear estos espacios de datos permiten tener datos más completos, te permiten generar recursos que se pueden usar casi en tiempo real y, por tanto, catalizan, ¿no? la buena investigación, ¿no? Y solo hay que poner un par de ejemplos. O sea, la base de datos del Biobanco del Reino Unido sería algo parecido a lo que he contado antes de los Estados Unidos y en este caso tiene información genética y de salud de 500.000 de participantes, ¿no? Y se utiliza, también se puede solicitar acceso para avanzar en investigaciones sobre distintas enfermedades y patologías de todo tipo, ¿no? También hay un proyecto distinto, pero complementario, que se llama Genomics England, que este está más orientado a dar soporte al proceso de diagnóstico genético, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando viene un niño con una enfermedad rara y hay una sospecha de que puede haber un problema de mutación genética y entonces hay que hacer una secuenciación, ya sea del exoma o del exoma clínico o de todo el genoma, y entonces se manda al laboratorio, el laboratorio lo analiza, se genera un informe que a veces pasa por el patólogo o no, y vuelve al médico que lo ha pedido. Bueno, todo ese flujo
está poniéndose a punto en el proyecto Genomics England, ¿no? Por tanto, también ahí pues hay mucho avance. Esto sería más un uso primario, ¿vale? Más un uso primario, aunque claro, cuando tú estás investigando la causa de una enfermedad rara de origen genético, es muy difícil decir si eso es solo uso primario, también es uso secundario, porque además vas a intentar buscar otros ejemplos de otros pacientes con el mismo fenotipo, el mismo genotipo que pueda haber en Europa, para ver si caracterizas mejor el problema, ¿no? Porque son enfermedades muy poco frecuentes. Y bueno, otra de las ventajas que evidentemente traen consigo los espacios de datos es el fomento de la colaboración. Un espacio de datos al final lo que hace es arbitrar una plataforma, un ecosistema, un entorno que facilita la colaboración entre instituciones, investigadores, organizaciones sanitarias, empresas, universidades, institutos de investigación, etcétera. Y hay algunos ejemplos pues, en los que esto se ha puesto de manifiesto, ¿no? El Cancer Genome Atlas es un recurso absolutamente fantástico que recopila caracterizaciones genómicas y clínicas de tumores de 33 tipos de cáncer, más de 20.000 tumores a los que se ha hecho una caracterización completa, molecular, genómica y epigenómica, transcriptómica y proteómica. El otro ejemplo distinto sería el GA4GH, que es la Global Alliance for Genomics and Health, que es quizá la fuente de estándares más importante para estandarización de manejo de datos genómicos en el mundo, en la que participan países de todos los continentes y donde se están generando muchísimas recomendaciones para dar soporte a todo el proceso de medicina de precisión o de medicina basada en la genómica, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son indudables ventajas del modelo de espacio de datos. Y, a ver, esto no avanza. Perdón. Ahora. Entonces, ahora me voy a detener un pelín, unos minutitos, 5 minutos, en un proyecto que también me parece muy relevante y que además puede ser de interés para vosotros si trabajáis en todos los temas relacionados con genómica, ¿no? Es el proyecto europeo Un Millón de Genomas, ¿vale? Que a lo mejor os suena. El proyecto europeo Un Millón de Genomas empezó en 2018 con una declaración por parte de los gobiernos de 23 países de Europa diciendo que para el año 2022 se pondrían 1 millón de genomas de población europea en un recurso, en un repositorio, en un data lake o como lo queramos llamar, una base de datos para favorecer la investigación y también la personalización de los tratamientos médicos, ¿no? Evidentemente, el COVID entró por medio, tiró todo por tierra y desgraciadamente estamos en 2024 y que yo sepa todavía no hay ningún genoma disponible, pero sí hay mucho trabajo detrás, porque se ha trabajado en grupos y se han establecido marcadores, criterios de calidad, estándares, normativa, infraestructura, bueno, muchas cosas. La situación a día de hoy, también es verdad que ha habido muy poca financiación, desde el año 2018 no había prácticamente nada. Sí, en el año 2022 empieza el proyecto GDI, Genomic Data Infrastructure, dotado con 40 millones de euros, 20 millones de la Comisión Europea y 20 millones de los países miembros. Y yo tuve la suerte de participar en este proyecto como representante del Carlos III, lo conozco bien. Y bueno, ahora sí que se está avanzando un poco más en la implementación, ¿no? Y se pretende que para finales del 2027 ya realmente sea una realidad el recurso que da acceso a 1 millón de genomas, que además serían genomas anotados con datos de fenotipo, o sea, con datos clínicos, ¿no? Básicos, no muy completos, pero al menos unos cuantos datos de fenotipo para distintos tipos de pacientes, etcétera. Ya digo, se ha avanzado mucho en todo lo que es el gobierno del dato, la legislación, los estándares, el nivel de madurez de los países, las reglas de calidad y la infraestructura, pero todavía no está disponible. ¿Y por qué? ¿Por qué no está disponible? ¿Por qué es tan difícil crear un espacio de datos en Europa o en España que realmente funcione y que ofrezca datos como los que os he mostrado del biobanco inglés o del proyecto americano, lo VAS? Bueno, pues por muchas razones. La primera quizá es que a lo mejor no tenemos la preparación en general
necesaria para hacer esto bien, ¿no? Tanto a nivel de que los propios investigadores estén motivados, los clínicos sean conscientes de lo importante que es grabar un dato bien. Es que yo todavía lo veo en el hospital. Mis clínicos todavía meten los datos como pueden, porque no tienen tiempo, porque no. Entonces, el dato no está bien en origen y eso es un problema. Pero sobre todo porque no tenemos especialistas, o sea, no tenemos gente preparada en informática médica que sepa manejar estos estándares que os he dicho antes, de FHIR, de OMOP, de interoperabilidad, de historia clínica, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Todo está inventado y esto se ha hecho ya en otros países y por tanto lo que hay que hacer es mirar lo que se ha hecho en otros sitios, a lo que se ha publicado en la literatura, a los estándares internacionales, que ya los hay y muy buenos para gestión del dato, gobierno del dato, gestión de calidad del dato, evaluación, etcétera. Pero todo esto lo conoce muy poca gente, ¿no? Otra de las razones es que en Europa tenemos un marco regulatorio que es súper garantista. Es decir, es verdad que China y Estados Unidos es un poco la selva, pero es más fácil hacer las cosas, porque no están tan sujetos a cumplir legislación que está muy bien, que protege los derechos de las personas, que yo no voy a ser el que la critique, pero esto introduce un factor de dificultad, ¿vale? Hay que ser compatibles con toda la normativa de salud, tanto española como europea, con todos los programas de investigación, tanto europeos como españoles, con las políticas digitales, y con todos los aspectos legales, desde el uso secundario, la protección de datos, el acta de gobierno del dato, la directiva de sistemas de seguridad, la de inteligencia artificial, o sea, es que nos comen los reglamentos y las leyes, ¿vale? Y esto lleva mucho tiempo, o sea, yo tengo aquí carpetas llenas de documentos que en algunos casos he ojeado, en otros me he leído y en otros ni he podido abrirlos, y me dedico a esto, o sea, imaginaros el director de un centro de investigación, ¿no? Entonces, esto es otra de las razones por las que vamos con buen pie, porque intentaremos no meter la pata, pero vamos despacio. Y finalmente, esto que digo, pues problemas de interoperabilidad. O sea, está claro que los tenemos incluso en España. O sea, incluso en mi región tenemos dos historias clínicas para especializada y una para primaria. Y no son interoperables. Imaginaros esto a nivel europeo, ¿vale? En esto hay que avanzar mucho todavía. Y os voy a poner un ejemplo, aunque sea una transparencia endiablada y que parece súper compleja, pero es que lo he hecho aposta. O sea, este es el escenario ahora mismo de espacios de datos para la investigación biomédica en España y en Europa. Es decir, arriba a la izquierda tendríamos el proyecto Un Millón de Genomas, ¿vale? Es un proyecto promovido desde la Dirección General de Investigación, RTD, de la Comisión Europea, que puso en marcha el proyecto este de 1MG primero y luego el 1 más MG, y que se supone que va a poner 1 millón de genomas de europeos en algún sitio. No se sabe todavía muy bien cómo. Por otro lado, en la parte superior derecha tendréis la Dirección General de Salud de Europa, Health, que está poniendo en marcha todo lo que es el espacio europeo de datos sanitarios, ¿vale? Sin contar el 1, que es la parte de asistencia sanitaria, receta y historia clínica, el 2, que es este EHDS2, lo que pretende es crear una base de datos para datos clínicos para la investigación. ¿Pero qué pasa? Pues que yo que he estado en el 1MG, cuando hablamos del 1 millón de genomas, queremos que esos genomas lleven información clínica adosada, porque si no los genomas no valen para nada. Hay que describir fenotípicamente esas personas, esos genomas, si tienen una enfermedad, desde cuándo, qué tratamientos han tomado, etcétera. Por otro lado, cuando te acercas al problema desde el lado de salud, claro, todo el mundo reconoce que el dato genómico es un dato básico en la salud de los ciudadanos. Por tanto, tanto el cilindro azul como el cilindro rojo, en teoría, son iguales o parecidos. Sin embargo, se están desarrollando en paralelo. Y yo diría que con poca comunicación entre ellos, ¿vale? Llegado el caso, un usuario, que podríais ser vosotros, un investigador biomédico, no sabría a dónde se tiene que conectar. O a lo mejor se tendría que conectar a dos sitios. Yo digo, ¿nadie ha pensado en esto? Bueno, esto se complica aún más con una tercera pata, que es la Dirección General Connect, que es la que se encarga de todo el tema digital y que es la que está financiando las infraestructuras para que todo esto sea posible. Por ejemplo, el proyecto GDI o el Data Space.
Entonces, imaginaros el lío que hay entre las tres direcciones generales para llegar a lo mismo, a un espacio de datos para uso secundario de datos biomédicos. Bueno, pues esto, que parece muy complejo en Europa, está ocurriendo exactamente igual en España. Es decir, tenemos el Ministerio de Ciencia, que a través del Carlos III fomenta y financia la infraestructura IMPACT para la medicina de precisión, que sería el equivalente, digamos, al millón de genomas. De hecho, hay conexión. Por otro lado, está el Ministerio de Sanidad, que tiene una estrategia de salud digital y está desarrollando el Data Lake sanitario, que sería el equivalente al EHDS2 o la parte española del EHDS2. Y luego está la SEDIA, que es el Ministerio de Transformación Digital, que es el que está gestionando los fondos europeos para construir todas estas herramientas. Entonces, este es el paisaje en el que tenemos que jugar, ¿vale? Yo no digo si es bueno, si es malo, desde luego es complejo y requiere coordinación, ¿vale? Tanto a nivel europeo como español. Pero esto es lo que hay. Entonces, claro, a mí se me plantean dudas, porque digo, vale, los ciudadanos, que son los pobres, digamos, sufridores y a la vez contribuidores de todo esto, bueno, pues a veces ceden sus datos genómicos, ¿no? Para investigación o por lo que sea, o por un problema. Por otro lado, van a los hospitales y a los centros de primaria cuando tienen un problema sanitario y también ahí les recogemos sus datos. En la parte de arriba, esos datos genómicos, por ejemplo, pueden acabar en el espacio de datos del proyecto 1 millón de genomas, ¿vale? Y los de los hospitales, pues en teoría, van a fluir por Europa en lo que llamamos LHDS1, que es para asistencia sanitaria, ¿vale? Para que si yo estoy de vacaciones en Francia y me caigo, me puedan atender o me valga una receta. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Ahora, como he dicho antes, el recurso 1MG está interesado en capturar ciertos datos de fenotipo, o sea, dato clínico, de la parte clínica. Y el EHDS1 está interesado en capturar ciertos datos genómicos del proyecto OneMG o de otros recursos, pero el dato genómico es cada vez más importante en la atención sanitaria, farmacogenética, que os voy a contar yo en Extremadura. Entonces, Medea, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si lo miramos desde el punto de vista de los usuarios, hombre, los que son simplemente investigadores básicos, pues quizá no tengan mucho problema. Se conectan mediante uno de estos entornos controlados de investigación a un OMG y allí, digamos, recuperan los datos genómicos que necesitan. Bueno, lo mismo podría pasar con un clínico. Es decir, yo soy un clínico, trabajo en La Paz, tengo un sistema de información, sea una historia clínica, sea un sistema de soporte a la decisión, y me conecto al EHDS1 y por ahí pues tengo acceso a múltiples datos de pacientes. Vale. Pero ¿qué pasa con un investigador que, digamos, esté en el medio? Es decir, que lo que quiera es utilizar datos clínicos, pero para investigación. ¿Dónde se conecta? ¿Al 1+MG enriquecido con dato fenotípico o al EHDS enriquecido con dato genómico? Pues no está claro, ¿vale? Y no tendría mucho sentido que tuviera que conectarme a dos espacios de datos diferentes o a dos recursos diferentes dentro del mismo espacio de datos. Y esto puede ocurrir, y esto no he sido capaz de encontrar una transparencia, así que la he pintado. Si os dais cuenta, aquí abajo tendríamos la estrella esa que os he pintado antes del Espacio Europeo de Datos Sanitarios 2, del uso secundario, donde tenemos los Health Data Access Bodies, los ECDC, o sea, los centros especiales, la Agencia Europea del Medicamento y las estructuras de compartición de datos. Bueno, aunque podrías decir, oye, el 1MG, el millón de genomas, está haciendo lo mismo a nivel europeo con todos los genomas de europeos. Vale, por tanto está en otro plano. ¿Pero cómo se interconectan estos dos planos? Hombre, lo más normal sería decir, vale, 1+MG sería un data holder, es decir, un centro que es capaz de ofrecer datos al sistema. Bueno, pues no. O sea, esto, el reglamento lo prohíbe expresamente. No somos un data holder. Y digo, ¿entonces qué somos? Ah, no sé. O sea, el millón de genomas no se considera ni un data holder ni, por supuesto, un Health Data Access Body. Entonces, estamos luchando para que al menos nos consideren como un Data Sharing Infrastructure. Porque si no es así, ¿qué ocurriría? Que tendríamos que habernos obligados a romper la infraestructura o los datos de genómica europea y ofrecerlos país por país. Porque la autoridad
Health Data Access Body está en cada país. Y eso no tendría ningún sentido, porque si yo quiero hacer una búsqueda de genomas, me tendría que ir haciendo búsquedas en los Health Data Access Body de cada país. ¿Vale? O sea, fijaros qué tontería, pero cómo se puede complicar el escenario de búsqueda y de uso de datos, si no lo pensamos mejor. Vale, ya estoy terminando. Entonces, otro de los aspectos que evidentemente enlentecen, ¿no? El tema, además del aspecto legal, sería el aspecto ético, ¿no? Ha habido ejemplos de acuerdos que se han intentado llegar entre Europa y Estados Unidos que se han frustrado. Porque no, ¿no? O sea, porque no hay esa confianza o no hay esa, no sé, esa voluntad de avanzar y de compartir. O también en el caso de las empresas privadas, ¿no? Y el caso de 23andMe, que es esta empresa que ofrece secuenciación de genomas, digamos, a domicilio, pues también presenta problemas de tipo ético en el sentido de que acceden a datos míos, personales, pero luego los utilizan para investigación o los pueden vender para laboratorios farmacéuticos. O sea, en todo esto hay también pues, problemas éticos que se plantean, ¿no? Éticos, de interoperabilidad, de regulación, legales y también culturales. Y esos son muy importantes porque hasta ahora, en general, al menos en mi experiencia, los hospitales, los centros sanitarios y las consejerías de sanidad han sido bastante reacias a abrir los repositorios de datos clínicos para investigación, por cierto miedo a tener brechas, a tener ataques, a tener pues, problemas de seguridad, ¿no? Y esto que en otros países se ha superado hace ya quizá 20 años, pues aquí nos sigue costando. Entonces, para eso hay que hacer esfuerzos de formación, de sensibilización y hacer ver a los gerentes, a los gestores, a los políticos, que esto es casi una obligación y que tenemos que mejorar la investigación para mejorar la vida de las personas. Y si hay que correr algún riesgo, se correrá, pero siempre con garantías de seguridad y con evaluación del riesgo, por supuesto. Entonces, no sé, de nuevo, los del Reino Unido, el NHS, el Servicio de Salud, pues ha invertido un dineral en campañas para mejorar la confianza del público en la compartición de los datos de su salud. Y así se ve, ¿no? Que hay muchísimo más donante y altruista de datos, altruismo de datos, que en nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo veo yo el futuro? Pues bueno, lo veo bien, lo veo esperanzador, porque yo llevo en esto 30 años o 35 y hemos estado siempre pidiendo recursos, interés y tal, y ahora por fin ha llegado, ¿no? Entre el COVID y los presupuestos de Europa y tal, pues todo esto se ha disparado. Y ahora hay dinero, hay proyectos, lo que no sé si tenemos capacidad para gestionarlo y gente preparada para hacerlo bien, ¿no? Pero ya solo os pongo un par de ejemplos. O sea, está claro que el futuro pasa por la inteligencia artificial y ya sabéis que el otro día le han dado el premio Nobel de Química a las 2 o 3 personas que desarrollaron AlphaFold, la versión 2, que es la pública, una de Google y otra de la universidad, y que es un sistema pues, basado en IA que ha resuelto uno de los problemas que los bioinformáticos llevábamos 40 años intentando resolver, ¿no? Que era predecir la estructura terciaria de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. También el blockchain, todo lo que es tecnologías de registro distribuido, aquí podríamos añadir la computación cuántica, es decir, hay tendencias, ¿no? Que apuntan hacia el futuro. Y por otro lado, otra tendencia pues, es hacer todo esto a nivel global. O sea, hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial Europeo, el Banco, no sé, bueno, hay varios, ¿no? Redes, plataformas como EATRIS y otras que están intentando hacer recursos, espacios de datos globales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay problemas que son globales, las pandemias, el cambio climático, la sostenibilidad, las infecciones, o sea, todo esto requiere enfoques no de país, sino de continente o incluso si se puede global. Y algunos ejemplos, pues los hemos visto. Cuando empezó el COVID, el recurso más fiable que había para seguir el avance de la epidemia fue el dashboard que preparó la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? en Baltimore. Otro ejemplo de éxito es el Health Data Hub francés, que está ya centralizando los datos de salud para investigación, o Finlandia, o lo que os he contado antes de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? También os podría haber contado de Australia, pero ya no me da tiempo. Entonces, bueno, última transparencia, recordaros la importancia de este nuevo concepto de espacio de datos, ¿no? Tanto para la investigación biomédica como para la asistencia sanitaria, y que estos transformarán el ecosistema de la salud y la forma en la que trabajamos, tanto en investigación como en asistencia.
que estos avances dependen fuertemente de la colaboración, que ya no se trabaja en aislamiento. Ahora todo tiene que ser en grandes proyectos, grandes redes, ecosistemas, plataformas, gobierno, privado, paciente, institución, bueno, laboratorios. Luego que tenéis que empezar a pensar en cómo vuestras propias organizaciones se involucran y se preparan para beneficiarse de los espacios de datos. Habrá requisitos, habrá cosas que cumplir, igual que con la inteligencia artificial. Y finalmente, pues que hay que seguir impulsando, creo, la adopción de políticas, de acciones formativas, de diseminación hacia la sociedad, tecnologías que fomenten la creación de estos espacios siempre de manera segura y de manera ética, pero no paremos, o sea, no nos paremos, porque si no, pues no vamos a ofrecer este recurso que yo creo que es indispensable para la investigación. Y esto es un poco lo que os quería transmitir. Es muy amplio, perdonar si he ido un poco rápido, pero espero que os haya sido de utilidad y bueno, estoy a vuestra disposición. No oigo. ¿Ahora? Sí. Madre mía, qué interesante, ¿no? Esto es verdaderamente todo un mundo que en muchos casos estamos viendo y en otros que nos quedan por desarrollar. Voy a preguntar si el público tiene alguna pregunta, alguna observación, comentario, algo que... Ah, pues os llevan el... Cuando le hablen a él ahí, ¿él oye? Ah, perfecto. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchas, Fernando? Sí. Ah, perfecto. Bueno, yo soy Jonathan Gómez, pertenezco a la Fundación Fundesalud, que es la fundación de la Consejería de Salud, Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como sabes, igual que pasa en Madrid, pues se gestiona la investigación e innovación, en este caso del Servicio Extremeño de Salud. Yo la verdad es que llevo 10 años un poco en esto. Llevo la coordinación científica de la fundación, pero siempre hemos estado muy pendientes del tema de datos y de explotación de datos sanitarios, teniendo en cuenta de que el Servicio Extremeño de Salud tiene un sistema de información bastante, o que era bastante aventajado. Ahora ya hay muchas regiones que lo tienen así, pero que está completamente integrado entre primaria y especializada, una fuente de datos muy potente. Y mi visión general siempre ha sido ver cómo lo que ha hecho un poco también Medea, ¿no? Que ha ido evolucionando, de incorporar esa información genética, genómica, dentro de la historia clínica. Y como bien tú dices, con valor, es decir, con esa información, al clínico no le interesa la información de cuántas adeninas, timinas, citosinas, guaninas tiene, sino qué valor clínico hay detrás de esa secuenciación genómica, ¿no? Y que eso se haga de manera automática. No podemos estar haciendo informes genéticos a toda la población. Entonces, en este sentido, ¿cuál crees que es la principal barrera? Porque claro, tú lo has explicado muy bien. Yo también he trabajado mucho con el Clinic, que tenían el BSC, tenía toda la información genética, y luego el Clinic tenía toda la información clínica y no había manera de conectar eso. Eso es lo que suele pasar. Sí. Nosotros aquí ahora, por ejemplo, que esta mañana he estado hablando con el servicio de micro del Hospital Universitario de Badajoz, tienen información genética de secuenciación de cepas, de todo el tema del COVID, de un montón de cepas y de infecciones y de enfermedades infecciosas en general, pero que eso luego al final no hay una integración completa con la historia clínica, ¿no? Hay iniciativas de poder explotar esos datos clínicos, pero en tu opinión, ¿cuál es la principal barrera para poder hacer eso? Y luego una pregunta secundaria es, ¿por qué todavía no establecemos un estándar común? Porque OMOP, por ejemplo, es lo que se utiliza ahora mucho para el tema de explotación de datos secundarios, ¿no? Pero ¿por qué todavía no hay como un estándar universal que todo el mundo utilice y que haya una interoperabilidad global
¿Crees que el espacio europeo de datos, que todavía está un poco como en pañales, podría solventar todo eso? Muchas gracias. Vale, necesito otra hora para contestarte. Ya No, lo sabía. breve. Mira, yo, a ver, la barrera principal que veo es la falta de definición, en muchos casos, en los objetivos de los proyectos. Es decir, yo he visto en Europa como el millón de genomas escribía en la declaración que iba a cambiar la práctica de la medicina. Y cuando yo llegué al proyecto dije, ¿pero cómo? Es decir, ¿cómo vais a llegar al clínico que trabaja delante de un paciente con una historia clínica si las historias clínicas son diversas en Europa y no tenéis ni presupuesto ni conocimiento para interaccionar con todas ellas? Ah, claro, tienes razón. Bueno, a lo mejor es que no queremos ser tan ambiciosos. Digo, bueno, pero definir qué es lo que buscáis. Entonces, yo tuve que hacer un ejercicio de escenarios, que me parece que eran 5, que iban desde un recurso para investigación y ya, que eso está muy bien, que es lo que han hecho los americanos. Un recurso enorme para datos de investigación, muy bien. Hasta el otro extremo, que es lo que a lo mejor intenta Medea o intentan estos sistemas que tú me dices de dar soporte al diagnóstico genético, ¿no? A la atención sanitaria. Es que el enfoque es completamente distinto. Unos empiezan en la colección masiva de datos, top-down, y los otros empiezan en casos de uso muy concretos, pues a lo mejor en una enfermedad rara, en un tipo de cáncer, en una enfermedad infecciosa, ¿sabes? Y ahí defines un circuito y das soporte a todo el proceso de informado, analítica, regreso al clínico, etcétera. Son cosas totalmente distintas y las dos son importantes, pero hay que tener claro cuál es tu objetivo. Y yo, de verdad, en Europa muchas veces veo los objetivos muy cruzados y poco definidos. Y si tú no defines bien un objetivo, es difícil que puedas medir el progreso. ¿Vale? Como yo lo he visto en Australia o lo he visto en Estados Unidos, donde tenían muy claro lo que querían hacer. El proyecto americano solo empezó cuando hubo un protocolo aprobado de 130 páginas. Y ahí se decía hasta la última palabra de lo que se quería hacer con el proyecto. Eso no existe para el proyecto Millón de Genomas, ni existe para el proyecto del Data Lake, ni nada parecido. En cuanto a la segunda pregunta, que es la de los estándares, es verdad que OMOP se está convirtiendo en un estándar de facto para el intercambio de datos para uso secundario y eso yo creo que está bien porque ha surgido de una iniciativa plurinacional, de un proyecto europeo, etcétera. Pero yo creo que hay algo que va más allá, que es la persistencia de la información en el repositorio y eso no te lo da OMOP. O sea, OMOP te da un modelo de datos para intercambio, si quieres, ¿no? Para representar los datos para este intercambio o compartición. Lo que se está poniendo muy en boga es lo que llaman el modelo de doble capa, que podría ser tanto el modelo ISO 13606 de arquetipos como el modelo OpenEHR. Los dos son prácticamente lo mismo con distintos nombres y lo que permiten es tener un gran repositorio bien anotado, bien caracterizado de tu información clínica, de tus procesos clínicos y luego ya veremos cómo sacamos los datos para distintas salidas. Hay muchas salidas, hay FHIR, hay 2B2, hay OMOP, hay TrinetX, o sea, hay muchas salidas, pero lo importante es tener un buen repositorio bien caracterizado, bien anotado y controlado de los datos que tú guardas en tu repositorio clínico. Hola Fernando, buenas tardes. Hola Adrián. ¿Qué tal? En primer lugar, darte las gracias como director del instituto. Sé que te hubiese gustado estar aquí personalmente, es complicado. Y para la audiencia decirle que no solamente estamos delante de la persona con más fundamento teórico en nuestro país, sino probablemente con la persona con más experiencia práctica de implementación de las ciencias de datos y la bioinformática en el sistema de salud. Se te ha olvidado un clásico, Fernando, ya vamos teniendo una edad que reclamar el MIR en bioinformática. Luego al final, si quieres, acabamos. No es cierto, hay que profesionalizar el dato y esa parte, estoy de broma. Muchas gracias por participar en esto porque sabes el problema general que hay con el manejo de los datos. Y en ese sentido, a mí me gustaría que hicieras un par de comentarios. Mira, utilizando el propio ejemplo como Impact, ahora que no nos oye nadie. Sabes que yo he coordinado el Working Package de farmacogenómica y la gran barrera ha sido el MTA. ¿Quién gobierna? ¿De dónde? No solamente dónde se genera el MTA, sino cuál es el esquema de gobernanza. Ya antiguamente algo similar ocurrió con los ensayos clínicos en su momento, hasta que se normalizaron los comités de ética, pero sin embargo tenemos un problema con la gobernanza. ¿Quién evalúa los MTAs? ¿De dónde surgen?
o dicho en un ambiente académico, un MTA sería el acuerdo de mutua transferencia de datos. Igual que hace muchos años una muestra biológica podía volar de un hospital a otro y hasta que se establecieron los biobancos y los comités de ética de biobanco, un dato no debe salir del entorno donde se genera, sino hay un documento normalizado donde se establezcan las responsabilidades de uso y posterior uso del dato. Por ejemplo, este problema ha sido ayer con un proyecto aquí dentro de Impact, porque incluso a nivel nacional no se conoce. No es un exceso de garantía o no, no lo sé. El MTA, yo te puedo decir que hay comunidades autónomas que con información recogida dentro de Impact no han podido ponerla a disposición en el pool común porque ha sido imposible generar ese documento porque no está normalizado. ¿Cómo crees que podemos equilibrar ese proceso garantista, por una parte, que nos viene quizás del mundo de los ensayos clínicos, con el debido control sin caer en el rigor que nos va a llevar a la esclerosis mortis? Concretamente, en el Servicio Extremeño de Salud, como te ha dicho Jonathan, la directora general responsable de los datos, está sentada en la mesa. Ahí no se creó con idea de investigación, solo está el uso asistencial, no hay un data lake separado para investigación y estamos en la esclerosis, cuidaditos a ver si nos van a robar los datos o utilizar los datos. ¿Cuál crees que debería ser el esquema que a nivel de país podríamos tener para que, sin caer en el garantismo que nos lleva a la esclerosis, podemos tener un sistema de garantía? Los comités de ética deberían evaluar y tener un experto en ciencias de datos. La verdad es que hay veces que en comunidades nos faltan hasta tener comités de ética. No te digo ya reclutar un comité, que es el que debería evaluar esto, ¿no? Gracias, Fernando, de nuevo por participar en el instituto. Te agradezco un montón a nivel personal y ha sido un lujo para nosotros contar contigo en estas jornadas del instituto. Nada, gracias. El placer ha sido mío y gracias por la invitación, Adrián. A ver, yo te voy a responder rápido porque ya se va haciendo más tarde y mira, mi experiencia, tanto en el proyecto americano, en el que tuve la suerte de poder trabajar un año y pico, ¿no? Cuando empezó, como lo que hicimos en Australia, donde hay dos ejemplos muy valiosos de espacios de datos para investigación. Uno obtenido de clínicas de primaria y otro obtenido de hospitales, 31 hospitales del país que ceden sus datos para la investigación. Y es posible hacerlo. Y ahí no se firman MTAs entre cada dos hospitales que participan. Se firman unos protocolos iniciales de cómo vamos a funcionar, cuáles son las reglas del juego, y luego lo que sí que hay es un comité de acceso a los datos, que para cada solicitud de un investigador evalúa si ese acceso está permitido y es justo, y es necesario, y es mínimo, y es apropiado. Entonces, eso se hace en días, no en meses. En días te contesta el comité de acceso a los datos. Sí, su proyecto tiene valor y, por tanto, le damos acceso al sistema. Luego no pasa nada, porque, como he dicho antes, el investigador se conecta a ese entorno cerrado y seguro, donde tú puedes jugar con los datos para arriba, para abajo, venga, puba, pa, inteligencia artificial, deep learning, para allá, estadística, no sé qué, y vas sacando tus resultados, tus hipótesis, y luego te lo publicas o haces con ello lo que quieras. No es tan complicado, de verdad. No es tan complicado. Perdona, solo un comentario, se me ha olvidado. Sí. Hasta en la estrategia de medicina personalizada ahora mismo, sabes que coordinamos desde aquí parte de la red, tenemos individualizado en cada comunidad autónoma los datos con un RESCAP que no podemos conectar y no sabemos cómo hacerlo legalmente. Pero bueno, ya queda dicho, Fernando, y el proyecto SIGEN que surge en el ministerio, del que no has dicho nada, en el que cada comunidad autónoma está haciendo su propio planteamiento. Y ando por ahí, ¿nos puedes hacer un comentario dentro de del No proyecto? lo conozco, Adrián. O sea, sé que están trabajando en esto, en el SIGEN, pero yo no, o sea, esto es lo que yo decía antes. O sea, yo estando en el Carlos III, siendo el representante español en el 1 millón de genomas, no me invitan a los proyectos del Ministerio de Sanidad que están desarrollando los sistemas de genómica y no sé qué. Yo te he echado en falta. Han montado una estrategia de digitalización de puesta a disposición de la información genética en el Sistema Nacional de Salud. Lo han externalizado a una empresa y ahora le están pidiendo a cada comunidad autónoma que genere su propia manera de interconectar el dato genómico a la historia clínica. Y ahí es donde se está convirtiendo en una especie de torre de Babel que cada cual va.
Eso es en la Dirección General de Salud Digital del Ministerio, que no está conectada con la Dirección de Cartera de Servicios, que es la que está Tampoco. el marco. Exacto. Bueno, Gracias, Fernando. Ya hablamos. nada. Gracias. Pero si me permite sentido, es que pasa igual en casi todos los temas que se traten de bases de datos o de gestión de datos. En España nos están tratando como 17 countries distintos, es decir, de 17 países independientes que cada uno se está buscando las habichuelas en su gestión de datos como puede y luego la dificultad surge en interoperar eso que cada uno lo ha tratado a su manera. O sea, que es un modelo que estamos teniendo que yo creo que eso dificulta mucho. Pero si puedo comentar eso, o sea, fijaros que más complejo que puede ser el sistema americano, porque allí no es que haya 17 estados, hay 50. Y dentro de cada uno hay múltiples sistemas de salud totalmente diferentes, que si los Cleveland Clinic, que si las Mayo Clinic, que si las Hopfield, no sé qué, se han puesto de acuerdo y están intercambiando datos día a día con el OMOP dichoso para acá y para allá y rellenando la base de datos de Vanderbilt. O sea, es posible, la técnica y la metodología lo permite. Lo que pasa es que hay que llegar a esos acuerdos. ¿Qué pasa? Que allí hay un liderazgo muy claro del NIH. O sea, el gobierno federal dice, aquí no hay un duro si no se cumplen estos requisitos, ¿vale? Y eso es lo que quizá yo creo que tenemos que hacer aquí. O sea, en algún sitio, en el Consejo Interterritorial o donde sea, hay que establecer unos estándares que yo no tengo. O sea, que quiero decir que el modelo autonómico es perfecto y Australia son 6 estados con más competencias que las regiones españolas y funcionan, pero tiene que haber un liderazgo y una coordinación y unos estándares de obligado cumplimiento y un proyecto de país, no de cada agenda de cada ministerio. Buenas tardes. Por mi parte, pues nada, decir que estoy encantada con la exposición. Me ha parecido súper didáctica y para mí muy, muy importante a la hora de tener un contexto muy amplio y muy necesario para el desarrollo de todos estos campos que estamos poniendo sobre la mesa. Por mi parte, estamos precisamente trabajando con el proyecto Oxigenes y sí que es verdad que a nivel de todas las comunidades autónomas la petición es la misma. La falta de coordinación inicial antes de ponernos a trabajar de forma individual. Y eso es algo que se ha pedido y que, aunque sea de forma más a posteriori, sí que se empieza a notar un intento por darnos una guía a la que unirnos todos en vez de que todos aportemos algo y luego se unifique, que parecía un poco el planteamiento inicial que no resultaba pues, operativo porque la verdad es que nos perdía a todos mucho en el objetivo a cumplir. Pero bueno, aparte pues eso de darte las gracias porque me ha gustado muchísimo la presentación y bueno, y el currículum que nos has puesto por delante me ha dejado sin palabras, es impresionante. Pero bueno, algo que desconozco quizá un poco, solamente he leído someramente por encima, es el reglamento de la inteligencia artificial. No sé, en cuestión del espacio de datos en el mundo de la investigación, cómo va a impactar este reglamento. Va a ser un reglamento que al unificar los criterios va a permitir desarrollar la investigación en un marco pues eso, que permite usar la inteligencia artificial y permita hacer cosas con ella, o va en un sentido más restrictivo que pueda ser, pues, lo que se dice, una norma, un tiro en el pie que haga que impida el desarrollo. Y muchas gracias. Nada. A ver, ese es un tema súper importante también y claro, no me ha dado tiempo a tratarlo, ¿no? La inteligencia artificial se relaciona con todo este mundo del espacio de datos, yo diría de dos maneras. Por un lado, porque la inteligencia artificial no es nada sin datos, ¿vale? O sea que no podemos entrenar los algoritmos si no les damos datos y los datos estarán en los espacios de datos. Y luego porque la inteligencia artificial la utilizamos para analizar esos datos. O sea que está muy intrincado, ¿no? Yo diría, o sea, la IA no es un reglamento, la IA Act es una ley, ojo, es una ley, no es un reglamento como el del espacio de datos. La IA es de obligado cumplimiento y está ya en vigor desde el 1 de agosto. Lo que pasa es que hay algunos plazos. Una de las principales cosas que hace la IA Act o la ley de IA es distinguir por el riesgo de los sistemas de IA. Entonces, los clasifica en 4 niveles
Los de abajo son, pues yo qué sé, un sistema que te recomienda hacer ejercicio físico, ¿no? Ningún riesgo. Luego está riesgo limitado, luego está riesgo alto y luego está riesgo inaceptable, cosas que están prohibidas, como perfiles, reconocimiento de caras, no sé qué, bueno, todo lo peor que te puedas imaginar. Pero claro, el problema es que salud están casi todas las cosas en el nivel alto. Y el nivel alto nos obliga, primero, a todo lo de los niveles inferiores, es decir, transparencia, accountability y tal, pero también compliance, es decir, tienes que demostrar ante algo de evaluación que tu sistema funciona y funciona bien, que no tiene sesgos, que no comete errores, que está actualizado constantemente o cómo se va a actualizar. Y todo eso requiere una cantidad de trabajo que si no empezamos ya a prepararnos para eso, creando comités de IA en todos los centros, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Y yo tengo en La Paz ahora mismo 40 sistemas de IA funcionando. Y podría ser que dentro de unos meses los tenga que tirar abajo. Si no nos adaptamos a los requisitos de la ley. Así que, ojo con esto. Entonces, claro que hay una interacción entre la IA y el reglamento del espacio de datos. Todo el tema de privacidad y seguridad, todo el tema de transparencia y rendición de cuentas, quién tiene la responsabilidad de las decisiones, la posibilidad de reducir cargas administrativas con la IA. O sea, hay muchas posibilidades. Pero la principal que yo digo es la ley de IA ya está en vigor. Y los sistemas de IA aplicados en salud tienen unos requisitos muy fuertes para poder ser utilizados. Hay que empezar ya a prepararse para responder a eso. Muchísimas gracias, muy aclaratorio. Creo que no se ve ninguna. Una última apreciación, porque tú que estás en un ámbito muy especializado, por lo que veo, en cuanto a los profesionales que trabajan, yo sé de otras comunidades que ya han ido desarrollando alguna especialización en relación con la profesión. Bueno, estas nuevas profesiones que todavía no están incorporadas, bueno, pues aquí nos movemos en un ámbito funcionarial o estatutario. Y ¿cómo piensas tú que hay que iniciar o tienes, yo sé de alguna comunidad, imagino que tú también, que ya dota a sus centros de investigación o a sus hospitales bueno, de esos puestos específicos que tendrán que estar incorporados, ¿no? Sí, yo creo que te refieres a Valencia, ¿no? En la que más Valencia, la Comunidad Valenciana, que yo sé, sí. han avanzado y han creado, creo que son 4 figuras, ¿no? Que son Sí. científico de datos, ingeniero de procesos, no me acuerdo ahora de los nombres, ¿no? Son ingeniero biomédico y otro El más. médico. Sí, y me parece una idea fantástica y es algo que todos deberíamos de hacer porque es la manera de incorporar estos perfiles a estas profesiones al día a día, ¿no? De nuestros centros. ¿Cuál es la situación actual donde no tenemos esa vía de acceso? Pues que tenemos que buscar chicos más o menos jóvenes, porque con lo que pagamos tampoco podemos pensar en traernos a ningún senior, y ofrecerles contratos vinculados a proyectos que van a durar Claro. 1, 2, bueno, 3. Bueno, a lo mejor tienes suerte y puedes encadenar varios contratos 10 años, pero no es estabilidad. O sea, si no les ofrecemos un buen salario y tampoco estabilidad, porque oye, hay gente que valora mucho trabajar en el sector de salud, porque tiene una vocación de servicio, porque le gusta y está dispuesto a ganar menos dinero que en la privada. Vale, perfecto, pero por lo menos ofrecerles estabilidad, sino un gran salario, ¿no? Competitivo. Y es que Claro. ni siquiera podemos ofrecer eso. Entonces, los problemas son múltiples. Ese es uno, pero ese está al final de la cadena. Antes de ese hay otros y estamos formando bien a nuestros ingenieros para que sepan trabajar en el sector salud, porque muchos vienen a los hospitales y no saben ni lo que es una célula, ni lo que es una agenda de admisión del hospital, ni cómo funciona el cuerpo humano, ni cómo funciona el sistema de salud, ni cómo trabaja un médico, ni qué es una historia clínica, o sea, y al revés. Nuestros médicos y enfermeras y otros profesionales sanitarios, cuando llegan al hospital, tienen las skills, las capacidades básicas para enfrentarse al día a día, que está lleno de sistemas de información por todas partes, que es que tenéis que ver cómo están aquí los MIR, o sea, que si entran a la historia clínica, que si entran al PACS para ver la imagen de radiología, que si meten unos datos en el sistema de información de laboratorio, que si les llega por anatomía patológica, es una locura. Pasan más tiempo delante de la pantalla que del paciente.
Entonces, es que no estamos preparando a la gente para este futuro que ya es presente. Entonces, tenemos que certificar, tenemos que cambiar currículos, tenemos que hacer lo que decía antes el profesor Llerena, crear, ¿por qué no?, una especialidad MIR que sea informático interno residente, igual que tenemos psicólogo, físico, químico, biólogo y médico y enfermera. Si es que es una profesión sanitaria, ¿quién puede dudar hoy que esto es una función estructural del hospital? Que ya no es una coyuntura que te han dado un proyecto y dura 2 años, que es que esto va a ser el futuro. Entonces, bueno, sé que también los ingenieros biomédicos, telecos, industriales se están moviendo y están intentando que se cree esta figura del ingeniero interno residente. Yo solo quiero decir que me parece muy bien ingeniero, pero que también tiene que haber informático, porque son cosas diferentes. Y yo me he encontrado con muchos ingenieros de todo tipo que tienen muy poco conocimiento de datos sanitarios, ¿vale? Porque no se incluye tampoco en los planes de estudio de las ingenierías en general. Entonces hay mucho por hacer, pero nos faltan esas vías de profesionalización, de preparación, de capacitación, y luego ya no hablemos de los usuarios, o sea, de los propios médicos, de los propios enfermeros, que también tienen que formarse en todas estas cosas. Está claro. Pues nada, nadie más, ¿verdad? Pues nada, te agradecemos muchísimo desde Badajoz en estas jornadas científicas quintas de INUVE. Y muchas gracias, Fernando. Una magnífica sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra.